Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Fundación OSDE les doy la bienvenida a este Salón Auditorio Ingeniero Héctor Amorosi en este foro de reflexión denominado Ciudadanía, Democracia, Participación, organizado por la Fundación OSDE, el Foro del Sector Social y auspiciado por Avina. Hoy tendremos el placer de escuchar la disertación del doctor Bernardo Toro, que es un intelectual colombiano, graduado en Filosofía, Física y Matemáticas, responsable nacional de la Fundación Avina en Colombia, miembro del Consejo Internacional del Instituto Ethos en Brasil, expresidente del Centro Colombiano de Responsabilidad Empresaria y de la Confederación Colombiana de ONG. Fue decano académico de la Facultad de Educación en la Pontificia Universidad Javierana en Bogotá. Ha plasmado sus ideas en libros como La construcción de lo público, Ciudadanía, Democracia y Participación. Consultor temporal del BID y Banco Mundial para Latinoamérica en las áreas de movilización social, educación y comunicación. Magíster en Investigación y Tecnologías Educativas y Senior Fellow de Sinergos de New York. Quiero mencionar que este foro de reflexión está siendo auspiciado por Admifarm Group Sociedad Anónima, CDT Soluciones Tecnológicas, Crowe Harwood Auditores y Consultores, Diagnóstico Maipú, Fastmail Correo Privado, Securitas Argentina, VIT Centro Médico, Vital, Zurich Argentina Compañía de Seguros. Este foro de reflexión está siendo transmitido a todas las filiales de OSDE en el interior del país. Seguidamente, para darles la bienvenida y hacer referencia a este encuentro, vamos a escuchar la palabra del presidente de la Fundación OSDE, el doctor Tomás Sánchez de Bustamante. Bienvenidos, buenas tardes a todos acá y en el interior del país. Me alegra mucho el poder conversar un poco, el darle la bienvenida acá al doctor Toro, este tema que a veces tiene sonido más a catarsis que otra cosa, ¿no? Me parece que estamos todos angustiados por el mundo que nos rodea, algunos más angustiados que otros, por ejemplo nosotros los argentinos que tuvimos esta crisis del 2001-2002, donde toda la política y la intermediación, que significa la política para todos nosotros, desapareció. Los partidos políticos volaron por el aire, y sin partidos políticos ustedes saben que la democracia no existe, realmente. Hasta yo diría, citándolo al final del camino a Lipovetsky, cuando dice, el consumo ha reemplazado la revolución, con todo lo que esto significa, ¿no? Esto quiere decir que las utopías desaparecieron, que el descreimiento nos viene ganando, que el descompromiso, como dice Beck, nos viene ganando, pero que la apatía no nos gane. Yo creo que la gran responsabilidad de las empresas al día de hoy es, sobre la base de ciertas convicciones, ciertas creencias, valores, pero sobre todo creencias. Yo le digo mucho a la gente que trabaja en este grupo, creer en lo que hacemos, porque si no la gente te descubre. Este tema de la rendición de cuentas, esta sensación permanente de la rendición de cuentas, como decía O'Donnell, ¿no? De la accountability, que tenemos que tener presente. Me parece muy importante como empresa el asumir este compromiso, el asumir el compromiso de esta presencia acá, de hablar estas cosas sin miedo, porque yo creo que, Argentina vive todavía una transición desde el año 83 a la fecha. Esta especie de transición hacia una madurez cívica, una madurez de compartir solidario, de estas vivencias sociales que debemos tener de otra manera, donde todavía somos grandes inmaduros en términos de comportamiento colectivo, tremendamente inmaduros.
en todo el país. De modo que preguntarnos, bucear en estas realidades, mirar este tema de los compromisos empresarios. A mí el tema de responsabilidad social me suena, hasta le diría, un poco soberbio. ¿Quién soy yo para decir responsabilidad social? Por lo tanto voy a actuar en consecuencia y ser un tipo generoso, caritativo. No me parece que ese sea, si bien todo el mundo sabe lo que quiere decir responsabilidad social, pero no me parece que en términos de humildad eso sea un planteo adecuado para una empresa. Yo hablaría más bien de cooperación, de cercanía, vuelvo a decir, de humildad, en términos de aprender a escuchar a los otros, en términos de construir puentes, no uno, muchos, de escuchar. Quizás parte del liderazgo que tenemos nosotros y de la buena imagen y de la percepción que tiene la gente de nosotros sea la construcción social sobre la base de estos valores. Y que las empresas de hoy no veamos el desafío que la sociedad nos está imponiendo, es para fracasar en nuestro negocio principal en todo caso. Por el golpe habrá sido. El énfasis. O la oposición también. Entonces me parece, honestamente, lo digo a modo de confesión todo esto que les digo, Lo digo a modo de reflexión, de proposición, también lo digo a modo de insatisfacción y de angustia. Porque antes había ciertas utopías. Antes había una zanahoria para correr. Hoy día es trágico esto de que el consumo... Y esto lo digo parafraseando a Lipovetsky. Lipovetsky habla de la diversión ha reemplazado la revolución, que es más dramático todavía. El tener las cosas. Y me parece, vuelvo a decirles, y con esto no termino, así no robo cámara, me parece tremendamente importante que las empresas digamos y corramos algunos riesgos adicionales que no sean solamente nuestro negocio principal para construir socialmente una convivencia mejor. Me parece que este es el desafío de la hora. De ahí democracia, participación, ciudadanía. Es decir, la participación que es consecuencia, en todo caso, de estas creencias, de estos valores cuasi universales. De modo que bienvenido sea, yo le agradezco al doctor Toro su presencia acá, a todos ustedes acá, la capacidad de poder comunicarnos hacia los amigos que están en el interior, y creo que el gran desafío es este, ¿no? A pesar de la temperatura ambiente, seguir creyendo y seguir intentándolo. Muchísimas gracias. Luego de las palabras del doctor Tomás Sánchez de Bustamante, seguidamente escucharemos la palabra del presidente del Foro del Sector Social y presidente de la Confederación de la Sociedad Civil, licenciado Ricardo Jara. Buenas tardes a todos, a todas y a todis. Quisiera compartir con ustedes, a modo de introducción a la presentación de Bernardo Toro, algunas ideas, fuerzas muy movilizadoras, al menos influyeron poderosamente sobre mí. Son ideas de tres pensadores contemporáneos, o mejor dicho, de tres generadores de pensamiento.
El primero de ellos es Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998, quien plantea la necesidad de la ética como un elemento imprescindible para el desarrollo sostenible de los países. La ética como amalgama entre la política, la economía y la sociedad. Amartya Sen también le da una vuelta de tuerca a la discusión inclusión versus exclusión, sosteniendo que una inclusión desigual, es decir, una inclusión bajo condiciones desfavorables, tampoco conlleva a un desarrollo ético. Por ejemplo, cuando hay trabajo infantil o trabajo esclavo, esas personas están incluidas, entre comillas, en el mundo laboral, pero se están vulnerando los derechos civiles elementales por representar una inclusión en condiciones de desigualdad. ¿Está claro? La segunda referencia es para Stefano Samagni, de la Universidad de Bolonia, con quien tuvimos la ocasión de compartir ya varias reuniones en la Argentina. Samagni plantea la importancia de trabajar por el bien común más allá y por encima del bien total, explicándolo a través de una simple fórmula matemática. El bien total es la sumatoria de los bienes individuales, mientras que el bien común es el producto de los bienes individuales. Todos ustedes comprenderán que una sumatoria, aunque se elimine un bien, por ejemplo, el acceso a una alimentación saludable o a una educación de calidad o al agua potable, solo por mencionar algunos ejemplos, el resultado, la sumatoria, puede seguir dando positiva. Sin embargo, en una multiplicación, si uno de los bienes es cero, se anula todo el producto. De allí que es tan importante trabajar por el bien común para que nadie se quede afuera. Samagni sostiene también la imperiosa necesidad de trabajar sobre las capacidades de las personas más que sobre las condiciones de las personas, si realmente queremos generar una mayor inclusión y mejores oportunidades. Remarca que si nos limitamos a ayudar a alguien por su condición, por ejemplo, porque es pobre, minusválido o aborigen, sin procurar su capacitación, con el correr del tiempo se estará profundizando la desigualdad. Finalmente, el tercer referente es justamente el disertante de hoy, Bernardo Toro. Por supuesto, no voy a entrar en detalles de su planteo, ya que para eso vamos a tener la oportunidad de escucharlo en vivo y en directo. Solo a título de referencia e introducción a su charla, les voy a comentar que Bernardo Toro plantea la necesidad de superar el paradigma predominante en la actualidad, que es el paradigma del éxito y la acumulación. Que ese paradigma nos va a llevar a un callejón sin salida. Que debemos incorporar el nuevo paradigma del cuidado, donde todos nosotros tomemos plena conciencia de la importancia de cuidar. Cuidarse uno mismo, cuidar al cercano, a su pareja, a su familia, a sus amigos, pero también cuidar al extraño, al lejano, a quienes no conocemos. Ustedes se preguntarán de qué manera. Bueno, la respuesta se la dejo a Bernardo. Muchas gracias y que disfruten de esta charla, pero por sobre todo que nos sirva para aprender y reflexionar sobre lo que viene. Tenemos mucho, mucho por hacer. Quien va a moderar la charla de Bernardo es un gran amigo, Carlos March, que además de ser colega en Avina de Bernardo, es secretario de la Confederación de la Sociedad Civil, pero por sobre todo un gran entramador de redes. Así que, Charlie. Ahí va. Bueno,
qué pulmones. Buenas tardes. Solo me toca darle la bienvenida a la Argentina, a Bernardo, porque además de hablar frente a los aquí presentes, como ya fue dicho, está llegando a varias provincias argentinas, así que podemos decir que es una charla verdaderamente federal. Por suerte ya leyeron tu hoja de vida, como le dicen en Colombia, así que me han eximido de presentarte y eso está bueno porque a los amigos no se los presenta, se los disfruta, así que Bernardo, gracias por estar con nosotros y les sugiero que lo aplaudan ahora, por si no le gusta lo que dice, ya queda aplaudido. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación, es un honor. Bien, el título, inclusive el título debería ser El cuidado del nuevo paradigma de la sociedad. Está lo de la educación porque siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo se hace eso? Un poco para tratar de ir respondiendo a lo largo del camino de la pregunta. Ya lo decía Jara, estamos en este momento en una paradoja. En el sentido de que por un lado hemos creado todas las condiciones para desaparecer como especie. Y por otro lado hemos creado todas las condiciones para llegar a un grado superior de humanización. Por un lado hemos creado el cambio climático, los límites del agua, el deterioro del territorio, la contaminación por los abonos de casi el 60% de la tierra cultivable. En este momento el 70% del agua disponible está contaminada. Pero por otro lado creamos el Internet, la cuarta generación de comunicaciones, las redes sociales, el turismo masivo. El año pasado hubo 1.000 millones de turistas en el mundo y las grandes ciudades. Por aquí podemos desaparecer, por acá podemos lograr algo que nunca hemos podido lograr como especie, que es el reconocimiento de que somos una sola especie. O sea, una de las grandes dificultades del ser humano es reconocer que somos de la misma especie. ¿Sí? Por eso es posible la guerra. O sea, si nos reconociéramos cada uno como carne de mi carne, la guerra no existiría. Por eso es posible la desnutrición, por eso es posible el hambre, por eso es posible la tortura. Porque podemos decir, ese no es de mi especie. Aún más nos inventamos el cuento de las razas. Ustedes saben que el cuento de las razas fue inventado en el siglo XVI, antes no existía. Ni siquiera sobre África, porque Europa conocía a África antes de llegar a América. Aún más. Durante 300 años lo que es hoy el norte del África, el África islámica, esa fue la gloria del cristianismo durante 300 años. De ahí vienen los grandes padres de la iglesia, los grandes doctores, los grandes escritores. San Agustín, Terencio, Tertuliano, todos eran africanos. ¿Sí? Sin embargo, en el siglo XVI, para justificar la esclavitud y justificar el tratamiento de los indígenas, inventamos la raza negra, la raza indígena, la raza cobriza, inventamos ese cuento. La especie humana no tiene razas. La especie humana tiene colores diferentes en la piel, pero raza no existe en la especie humana y sin embargo explotamos ese concepto. Explotamos el concepto de patria, que es un concepto que lleva a la exclusión del otro. ¿Sí? Porque el concepto de patria es como el concepto de mamá. Mi mamá no la toca a nadie, no la mira a nadie, entonces nos cuesta mucho trabajo la integración con el concepto de patria. Entonces, pero para mi nieto, que me dice, ay no, yo tengo un amigo en Vietnam, ay no, tengo un amigo en Croacia, para él las comunicaciones hacen que el mundo sea uno solo y pueda de pronto aprender que ese otro también forma parte de su propia especie. Bien, en ese medio la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Sí? Entonces, pero voy a mover un montón de diapositivas porque ya dije todo lo que está ahí. Poder enfrentar eso requiere un nuevo sistema de valores que están unidos por un gran paradigma que es el cuidado. A ver, ¿qué es un paradigma? Primero que todo, perdonen, algunos lo saben, pero voy a tratar de explicar cómo se ve un paradigma. Un paradigma son como unas gafas para ver la realidad. ¿Sí?
Yo pongo mucho el ejemplo, cuando la gente creía que el mundo era plano, el paradigma era claro, plano, entonces la gente, había mucho, esta pregunta que era un problema teórico. Si yo voy de A a B, ¿será posible regresar a A sin devolverme? Esa era una pregunta de esas cuestiones disputantes de la época. Si el mundo es plano, eso no tiene solución. Pero observe que si aceptamos que el mundo es redondo, es posible ir de A a B y regresar a A sin devolverse, siguiendo adelante. ¿Por qué el problema adquirió solución? Porque cambiamos el paradigma. Un paradigma es la forma como nosotros ordenamos el mundo, que le damos un valor especial para entender todo. En una época el paradigma era el guerrero, en otra era el conquistador, en otra era el hombre sabio, en otra era el hombre santo. Imagínese usted que ponemos todavía de ejemplo el gran Alejandro Magno. Pónganse a pensar en cabeza fría qué tenía que ir a hacer Alejandro a Afganistán a degollar 25.000 afganos. Eso era un matarife. Pero como el paradigma era del conquistador, les parecía grandioso. Hay un dicho en Colombia que dice, si usted se roba un taburete es un ladrón, si se roba un país es un financista. ¿Sí? Si mata a uno es un asesino, si mata a 10.000 es un conquistador. ¿Sí? Entonces, la lógica, esa forma de ordenar la realidad es lo que se llama un paradigma. El paradigma, como ya lo decían, el paradigma que nos ha guiado hasta ahora durante prácticamente el siglo XIX y XX es el paradigma del éxito, la acumulación y el poder. Ese paradigma es el que ha creado el Internet, las redes, pero ha creado el cambio climático. Si usted quiere saber cuál es el paradigma que rige en una sociedad, hay una observación muy sencilla que le indica a usted cuál es el paradigma. Están en una fiesta, papá y mamá y un montón de muchachos de 20, 22, 23 años, muchachos y muchachas. Y la mamá está junto al hijo o junto a la hija y le dice a la hija, mire hija, mire ese muchacho allá de camisa azul. Es PhD de Harvard. Su papá es importantísimo, riquísimo. Como ves, tiene buena pinta, ¿no? Y tiene un salario. ¿Por qué no va y váyala con él? Lo mismo al hijo, ¿no? ¿Qué le está diciendo la mamá a su hija? Pero no le está diciendo, aquel de camisa amarilla es todo solidario, todo generoso. ¿Sí? No es rico, pero es muy generoso, muy compasivo. Eso no se lo dice. Entonces, ¿cuál es el paradigma? Ese. Entonces, ese es el test para saber usted qué paradigma rige unos. Antes el paradigma era el guerrero, ¿sí? O el santo, o el sabio. Hoy es eso. Entonces, ese paradigma nos trajo hasta acá. Un paradigma no es ni bueno ni malo, es un ordenamiento que tiene consecuencias positivas y negativas. Nos trajo por un lado el riesgo de desaparecer y por otro lado las condiciones para ir a un nivel superior de humanización como especie. El paradigma creó esta paradoja. Luego el paradigma tiene que terminar y tenemos que buscar un paradigma de orden superior que nos permita solucionar la paradoja, porque si no nos enredamos. Y un paradigma, para superar otro paradigma, tiene que llenar una condición fundamental, y es que permita solucionar todos los problemas anteriores que solucionaba el paradigma y solucionar nuevos problemas que este paradigma no puede solucionar. Entonces, desde esa perspectiva vamos a ver si el cuidado es capaz o no de hacer eso. Porque si no sería un discurso bonito. Si un paradigma no da nuevas hipótesis para solucionar nuevos problemas que no se han podido solucionar con el paradigma anterior, no es útil el paradigma. Ese paradigma tiene una serie de valores adentro, ¿sí? Que parecen muy obvios: saber cuidar, saber hacer transacciones, ganar, la comensalidad, saber conversar, el respeto y la hospitalidad. Ese conjunto de valores es lo que forma, digamos, el contenido del paradigma del cuidado, que es lo que vamos a ver enseguida. Pero no aburrirlos mucho. Ahora, este es un paradigma de orden ético que es para el Estado, la sociedad, las personas, las ONG, o sea, es un paradigma de corte ético, o sea, es universal. Y el aprendizaje fundamental, si se queda esta diapositiva en la memoria de ustedes, se salvó la conferencia. No es sino una. El cuidado no es una opción. Aprendemos a cuidar o perecemos.
Señoras y señores, el planeta no está en peligro. No se preocupen. El planeta no está en peligro. Los que estamos en peligro somos nosotros. Y es muy importante, ¿por qué? Porque estamos cayendo en la idea de que si sembramos árboles, vamos a solucionar el problema. Y seguimos actuando entre nosotros y nosotros con el planeta de la misma manera. Si mañana desaparece la especie humana del planeta, el planeta seguirá girando alrededor del Sol 4.000 millones de años más sin nosotros. Ahora, dentro de 4.000 millones de años, el planeta desaparecerá. Todo el sistema solar desaparecerá en 4.000 millones de años, de eso no tengan la menor duda. El Sol se crecerá, se volverá una supernova enorme, cogerá todo el sistema solar, incluirá y se cerrará, se convertirá en una estrella de 5 kilómetros de radio, todo el sistema quedará reducido a eso. Y se convertirá en un hueco negro, sin lugar a dudas. La pregunta es, ¿qué hacemos mientras tanto nosotros si vamos en esa dirección? Entonces es aprender a cuidarnos, a cuidar nuestras relaciones con el planeta y a cuidar nuestras relaciones entre nosotros, que es lo que vamos a ver. Esta frase que es de Leonardo Boff, siempre la pongo ahí porque me parece que resume todo y de donde se ha tomado el título de la conferencia. Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. Todos sabemos que el cuidado es el mayor indicador del amor. ¿Sí? El cuidado constituye la categoría central del nuevo paradigma de civilización que trata de emerger en el mundo. Esta es la afirmación. La nueva civilización que todos queremos y que sentimos que ya va a llegar, que todos la sentimos, la pregunta es qué característica tiene esa nueva civilización. Lo que se está afirmando aquí es que esa nueva civilización tiene como característica el cuidado, o sea, es una civilización de un nivel superior de conciencia. Y el cuidado tiene esa doble función que solo el cuidado tiene, que puede reparar daños pasados y prevenir daños futuros. Digamos que eso es lo más importante del cuidado. Ahora, el cuidado es, saber cuidar son muchas cosas, ¿sí? Saber cuidar de sí mismo, que vamos a hablar del autocuidado corporal y espiritual, cuidar de los otros, cercanos y lejanos, saber hacer vínculos emocionales, cuidar de la inteligencia, pasar de la fuerza cognitiva al altruismo cognitivo, cuidar de los extraños, que es cuidar de los bienes públicos, y cuidar del planeta. Digamos, vamos rápidamente a mirar eso como, y después si es necesario, pues. A ver, cuidar de sí mismo son dos cosas, aprender a cuidar del cuerpo y aprender a cuidar el espíritu. Nosotros los latinoamericanos fuimos, o sea, la herencia española que tenemos en la conquista, ocurrió en un momento muy curioso, en el momento en la historia de la negación del cuerpo y de la conciencia del imperio de Felipe II, de Carlos V. Es la época de San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús, el Padre Rodríguez, Juan de la Cruz, Juan Luis de Granada, o sea, todos los grandes penitentes, donde negar el cuerpo era el paradigma, Ese proyecto paradigmático llegó a nosotros, y ese paradigma se caracteriza porque el cuerpo es malo y castigar el cuerpo es bueno. Y eso generó una forma de ver el cuerpo. Nosotros no tenemos ni una filosofía del cuerpo, ni una teología del cuerpo, ni una espiritualidad sobre el cuerpo. Nos enseñaron pecado, pureza, impureza, ¿sí? Pues, por ejemplo, todo el discurso sobre el sexo. Yo cuando era pequeño siempre me acordaba de una frase que le oí a alguien que decía: ¿por qué nos avergonzamos de nombrar lo que Dios nos avergonzó de crear? ¿Sí? Pero no hemos aprendido todavía sobre eso casi nada. El ejemplo típico es el siguiente. Observen el programa del colegio, de la escuela. 7 de la 8, bueno, en Colombia las clases empiezan a las 7, aquí creo que empiezan a las 8, ¿no? A las 7 física, a las 8 matemáticas, ¿sí? ¿A qué horas es deporte, expresión corporal, danza, teatro, gimnasia? Extracurriculares, si queda tiempo. Entonces los niños aprenden que es más importante saber matemáticas que cuidar el cuerpo. O sea, la simbología que tenemos es una simbología excluyente. El seguro le paga a usted la operación al corazón, pero no le paga los masajes para el dolor de espalda.
tenemos la estética del cuerpo la vemos con sospecha, ¿no? Es que las mujeres para hacerse la cirugía plástica la hacen al escondido, ¿sí? Porque les cascan, no le cuentan ni a las amigas. Entonces, o sea, todo esto son símbolos de que no tenemos una pedagogía, ni una filosofía, ni una reflexión sobre el cuerpo. Esto lleva a una cosa muy curiosa, y es que nos parece más importante la medicina que la salud. Las discusiones de los países no es sobre salud, es sobre medicina. ¿Cuántas operaciones tengo? ¿Cuántas consultas tengo? ¿Cuántas cirugías tengo? Etcétera, ¿sí? Pero no es cómo garantizamos el agua potable, los acueductos, el alcantarillado, cómo estudiamos la migración de las aves, cómo estudiamos los cordones epidemiológicos, etcétera. ¿Por qué? Porque nos interesa la medicina, no la salud. Y se nos olvida un principio que es fundamental en esto. Medicina para todos no es posible en ninguna sociedad en el mundo. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Porque la medicina es un problema de inversión de ciencia y tecnología. La salud es un problema de educación y comportamiento. Y solamente una sociedad que tiene salud para todos puede darle medicina a todo el que la necesita en el momento que la necesita y de la mejor calidad. O sea, no es posible darle salud a un pueblo enfermo, medicina a un pueblo enfermo. Es posible darle salud, medicina a un pueblo sano. Pero la discusión que hacemos es porque no tenemos una visión de la salud, porque no tenemos una visión del cuerpo. Todos los procesos de autocuidado no los valoramos. Argentina debe tener en el sistema educativo unos 11 millones de niños, o sea que tiene unos 120.000 niños en primer grado. Todos los años al empezar el año, esos 120.000 niños, los profesores de primero de primaria le enseñan a los niños a lavarse las manos. 2, 3 horas ahí, la canción y todo. Esa noticia, 120.000 niños aprendiendo a lavarse las manos, no sale en ninguna prensa, en ningún periódico, en ningún noticiero. Esa acción de 120.000 niños está creando condiciones para prevenir el 80% de las enfermedades infectocontagiosas del país. Y no sale. Pero si inauguran una clínica de corazón abierto aquí al frente, ¿cómo se llama la calle ahí? ¿Ah? La calle Leandro Alén, clínica de corazón abierto fundada por OSDE. Y salva uno. Y es un problema de medicina. Los otros 120.000 niños que van a salvar, el 80%, no sé. ¿Por qué? Ese es el problema que tenemos. El cuidado nos enseña a cambiar de paradigma. Lo importante es la salud. Porque si hay salud, es muy fácil darle medicina a un pueblo. Lo importante es el cuerpo. Y cuidar el espíritu. A nosotros nos enseñan religión, pero no nos enseñan espiritualidad. En Colombia el ejemplo es típico. Un sicario en Colombia coge el revólver, envuelve el escapulario de la Virgen del Carmen para tener buena puntería. Eso no es literatura, eso es así. Los sicarios llevaban las balas con que iban a matar a alguien, ponérselas a la Virgen para que las bendijera, para que pudiera tener buena puntería. Eso es, ahí aprendimos religión, pero no aprendimos espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Es la capacidad de buscar bienes y objetivos y metas que favorecen a otro, que no soy yo. Para poder hacer eso se necesita tener un gran, enorme nivel de autonomía. La autonomía, ¿qué supone? Autoconocimiento, autorregulación y autoestima. Nosotros no tenemos métodos para eso. Yo siempre cuento esta anécdota que la aprendí en Tailandia. Estaba en un congreso en Tailandia hace años. Me has invitado por el Banco Mundial a un congreso de educación. Y con un brasilero, el congreso era de 2.000 personas de todo el mundo, y toda la mañana iba a ser la inauguración del congreso con ritos tailandeses al rey. Ustedes saben que Tailandia es una dinastía que tiene 5.000 años ininterrumpida. Porque Tailandia es un país que nunca ha sido invadido. Hay 2 países en el mundo que nunca han sido invadidos, Etiopía y Tailandia. Los italianos trataron de invadir a Etiopía, Eritrea, y les fue muy mal. Perdón con los italianos presentes.
Allá dijeron que es la verdad. Entonces, como es una dinastía, el rito de presentación del rey y de la hija del rey es una cosa larguísima y muy predecible. Entonces le dije a un brasilero, pues, vámonos a buscar una escuela rural. Porque queríamos ver una escuela rural para ver cómo era la educación. Todas las escuelas rurales del mundo son iguales, enseñan lo mismo, excepto en dos cosas, en formación política y en formación religiosa. Entonces fuimos a ver la formación religiosa, que es budismo. Tailandia, Vietnam, Camboya y Myanmar son los países budistas por excelencia del mundo, cultura budista. Como nosotros somos de cultura cristiana, así alguien sea ateo, la cultura es cristiana, ¿sí? Y las escuelas están junto a los monasterios. Entonces nos fuimos a mirar la clase de religión, a la cual los niños entran a los 9 años hasta los 14 años. 9, 10, 11, 6 años. Los niños los rapan el primer año, les ponen esa cosa amarilla, como una capa, se sientan en flor de loto con un monje al frente con una varita. Los niños quietos ahí, nadie habla nada. Si el niño se está durmiendo, el monje, si no, va y le pega un golpe técnico en la espalda para que le quede la columna recta. 1 hora, 2 horas, 3 horas, nadie habla nada. 1 día, 2 días, 3 días a la semana, nadie habla nada. 6 años, nadie habla nada. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa ahí? ¿Por qué eso? Y la respuesta es lo interesante. Están aprendiendo a hacer silencio interior para que puedan oír su voz interior. Y cuando lleguen a los 14 años, puedan seleccionar los votos que van a guiar su vida. Imagínense lo que significa eso. Primero, es el principio de nadie te puede dar orden desde afuera. Solamente tú te puedes dar orden. Autonomía. Tu orden, autorregulación. Tu orden es el que te va a indicar a ti quién eres. Identidad, autoestima. ¿Sí? Y ese orden es el que va a decir de ti mismo, a ti mismo, quién eres, autoconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Nos entró una curiosidad enorme por saber cuáles eran los votos de la directora de la escuela. 2 hombres chismosos. Entonces, el señor que nos traducía al inglés era un holandés, era el esposo de la directora. Pues habló con ella y ella nos contó, porque pues, es una pregunta muy personal. Nos dijo, cuando yo cumplí 14 años hice los siguientes votos. 1, nunca mentir. 2, cuidar a mis padres hasta la muerte. 3, si me casaba, nunca ser infiel. Y 4, dedicar mi vida a la educación rural en Tailandia. Una persona que llega a esa conclusión es imbatible. Imbatible. Ese tipo de esquemas, de modelos, nosotros no tenemos cómo formar la gente. Y no entendemos una cosa, que solamente la autorregulación puede dar la libertad. Voy a hacer aquí un análisis. ¿Cómo se llama su jefe, Jara? No tiene jefe. ¿No tiene jefe? Bueno, entonces vamos aquí. ¿No es tu nombre? ¿Su nombre? ¿Y su jefe cómo se llama? No. No, aquí nadie tiene jefe. Entonces, ¿él sí tiene jefe? No, el jefe de él se llama Marcus. Entonces, Marcus le dice a Carlos, mire Carlos, yo quiero que usted dure mucho tiempo en Avina. Usted es una persona muy importante, lo que es realmente cierto en Avina. Pero yo quiero que usted se conserve bien, entonces va a comenzar a trotar todos los días a las 4 de la mañana, llueva, truebe, relampaguee. Y para yo estar seguro, pasa frente a las cámaras de Avina para que quede grabado. A una persona que le hacen esa petición, ¿qué piensa del jefe todos los días a las 4 de la mañana? Lo peor. Pero bueno, supongamos que eso nunca ocurrió. Sino que Carlos, después de una profunda reflexión, una mañana decide, voy a levantarme a trotar todos los días a las 4 de la mañana. Cada vez que Carlos se levante a trotar a las 4 de la mañana bajo la segunda condición, ¿qué le pasa a Carlos? ¿Qué siente? Alegría, seguridad,
Es el mismo hecho. ¿Dónde está la diferencia? En que un orden fue puesto desde afuera y el otro surgió desde adentro. La libertad solamente es posible a través de la autolimitación, de la autorregulación. Por eso nadie le puede dar la libertad a una persona. Solo la persona puede darse la libertad. Lo mismo pasa con una sociedad. Nadie le puede dar la libertad a una sociedad. La libertad es algo que la sociedad decide cuando ella decide darse orden a sí misma. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la democracia. Porque todavía, a pesar de que decimos que estamos en la democracia, vivimos pensando quién nos salvará. Señoras y señores, el Mesías ya vino y en la democracia no hay Mesías, no hay Salvador, no hay iluminados. En la democracia es los ciudadanos comunes y corrientes que deciden juntos crear un orden para ellos mismos para vivir dignamente. Eso es la democracia. Pero ese proyecto no es posible si no formamos en la autonomía, si no formamos en la autorregulación, el autoconocimiento y la autoestima. Y nuestros sistemas educativos en toda América Latina no tienen esas capacidades, no están estructurados para eso. Los medios de comunicación no nos ayudan, el arte sería una salida para eso. El deporte, que podría ser un poderoso instrumento, no está diseñado de esa manera.